Gracias, Alejandro, me acordé justo en el momento. Hoy me acordé, bueno, cuando no me acuerdo, ustedes me hacen acordar. Ahí está, gracias. Bueno, entonces, volviendo, estábamos hablando de, nosotros sabemos que la derivada de la derivada parcial de f respecto a x o respecto de y, la definición es un límite, justamente la derivada es un límite. Entonces nosotros como tenemos una derivada, una función, perdón, que depende de dos variables, x e y, podemos calcular dos derivadas parciales, una derivada respecto de x y una derivada respecto de y, porque z depende de x y de y. O sea, vamos a ver si hay algún ejemplo en el que tenemos tres variables, por lo tanto tenemos, o sea, la función depende de tres variables, por lo tanto tenemos tres derivadas parciales. Pero el primer concepto que tenemos es la definición de la derivada, direccional, ya me fui al práctico 3. La derivada parcial de f respecto a x es la función en la cual su valor en un punto p de x y del dominio z igual a f de x y está dado por f de la derivada de f respecto de x, que la pueden escribir así, también aparece como una f' de x, hay muchas notaciones para la derivada, yo uso esa, o el simbolito del nabla, creo que es. No, nabla no, es como un delta, no es un delta, eh, es la de la derivada parcial. Entonces decimos la derivada de f respecto de x, en el punto x y es igual al límite delta x que tiende a 0, de f de x más delta x, y ¿por qué x más delta x? Porque x es la que varía, e y es la que se mantiene constante cuando yo derivo f respecto a x, menos f de x y sobre delta x. Hay otra, esta definición es la que está en el aula virtual. En el trabajo práctico, o sea, yo lo saqué esto del trabajo práctico, pero también en algunos libros habla, o sea, la definición como el límite cuando h tiende a 0 y trabaja con h en lugar de trabajar con delta x. Es lo mismo, o sea, la que más le guste es la que pueden utilizar. Yo uso esa porque justo está en el práctico, o sea que usamos la misma que está ahí, pero ustedes tienen libertad de usar cualquiera de las dos. Entonces esa sería la derivada de f respecto de x, que como bien decía, x es la variable que varía, valga la redundancia, e y es la que se mantiene constante. Lo mismo pasa si yo quiero derivar o sea, si quiero obtener la derivada parcial de f respecto de y, la función en la cual su valor en cualquier punto del p de x y del dominio de z igual a f de x y está dado por que la derivada de f respecto de y en el punto es igual al límite cuando delta y tiende a 0 de f de x y más delta y, porque ahora el y es la que varía y x es la que se mantiene constante, menos f de x y sobre delta y. Esa sería la definición de la derivada. Entonces, el primer ejercicio que ustedes tienen en el trabajo práctico, que es el ejercicio 1, les pide calcular las derivadas parciales de primer orden aplicando la definición de derivada a una función. Ustedes eso ya lo tienen resuelto en el aula virtual el 1. Entonces yo les busqué otra función como para que tengamos más ejercicios o más ejemplos. Y la función que yo elegí, que no me acuerdo de qué libro, si del Thomas o del sí la saqué, pero es lo mismo, indistinto, sea f de x igual a 2x cuadrado menos y al cubo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este ejercicio es calcular la derivada parcial de primer orden por definición. Que nosotros en realidad sí, lo que vamos a hacer con esto es verificar o comprobar lo que nosotros ya sabemos. Si nosotros esta función la derivamos con respecto a x para una variable y que se mantiene constante, es decir, que yo derivo esto y me quedaría, sería la derivada del cociente, sería 4 por x. Esa sería la derivada de f respecto de x, aplicando reglas de derivación. Y la derivada de la función respecto de y, 2x cuadrado es constante para y, o sea que derivo esto y me quedaría menos 3 y al cuadrado. O sea que esa sería la derivada de la función respecto de y. O sea que lo que nosotros vamos a hacer, algo que ya lo sabemos hacer por regla de derivación, lo vamos a hacer por definición. Vamos a calcular la derivada por definición. Solamente un ejercicio hacemos porque es para practicar. Después nosotros vamos a calcular las derivadas aplicando reglas de derivación. No es que siempre que queramos encontrar una derivada parcial vamos a tener que recurrir a la definición. Entonces, si nosotros decimos, bueno, la derivada de f, quiero calcular la derivada de f respecto de x en un punto x y, ¿a qué era igual? Al límite cuando delta x tiende a 0 y a donde tengo x, como x es la que varía, donde tengo x que voy a reemplazar por x más delta x al cuadrado. Siempre en la misma expresión funcional, si estoy derivando respecto de x, la que hago variar es x, por eso es que en cada lugar que me aparezca la x, voy a poner x más delta x. Obviamente la misma función, o sea que esto me queda al cuadrado y la y queda, o sea, la variable y, que es la que permanece constante cuando derivo a la función respecto de x, la dejo como está.
sea que me queda 2 por x más delta x al cuadrado menos y al cubo, o sea, estoy escribiendo la expresión funcional. Vieron que es x más delta xy menos f de xy, o sea que menos la función como está, 2x cuadrado menos y cubo, sobre delta x. Entonces acá lo que tengo que hacer es desarrollar ese cuadrado del binomio. Entonces esto me va a quedar 2 por el primero al cuadrado, que es x cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, o sea que me queda 2 por x por delta x, más delta x al cuadrado. Distribuyo este 2, o sea que me va a quedar 2x cuadrado más 4x delta x más 2 delta x cuadrado. Menos el y al cubo, y ahora este menos me afecta a todos estos signos, o sea que me quedaría menos 2x cuadrado más y al cubo. Todo esto sobre delta x, por supuesto, el límite con delta x que tiende a 0. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Cuando yo hice la distributiva me quedó 2x cuadrado con el menos 2x cuadrado, chao. Digamos, dos términos iguales pero con signos opuestos se cancela. Después me queda el menos y al cubo con el más y al cubo también. Entonces, ¿qué me quedaría la expresión? El límite cuando delta x tiende a 0, de 4 por x por delta x más 2 por delta x cuadrado sobre delta x. Si yo acá reemplazo, me queda un 0 sobre 0. O sea que la idea es tratar de poder calcular ese límite. Entonces, ¿qué puedo hacer para salvar de alguna forma la indeterminación? Sacar factor común delta x. Vieron que lo tengo en todos los términos. O sea que sacaría factor común solamente delta x. O sea que me quedaría delta x y el primer término 4 por x, más, como acá tengo delta x cuadrado, me va a quedar 2 por delta x sobre delta x. Cancelo el delta x y la expresión que me queda es el límite. Cuando delta x tiende a 0, de 4 por x más 2 por delta x. Cuando delta x tiende a 0, esto tiende a 4x. Ese sería el límite. Que nosotros ya habíamos dicho que la derivada de f respecto de x aplicando regla de derivación era 4x. O sea que estamos comprobando lo que ya sabemos, lo que ya hicimos recién. Y ahora, si hago eso mismo, pero para calcular la derivada de la función respecto de y, ¿qué voy a hacer? El límite cuando delta y tiende a 0, y ahora en lugar de x, que sea la que varía, la que va a variar ahora es y, porque estoy derivando respecto de y x permanece constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cada lugar donde me aparezca y en la expresión funcional voy a tener que poner y más delta y. Es decir, pongo el 2x cuadrado como está, menos, en lugar de escribir y voy a poner y más delta y al cubo, menos la función, o sea que la función menos 2x cuadrado menos y al cubo sobre delta y. ¿Qué tengo que hacer acá? Resolver el cuatrinomio cubo perfecto, es decir, me queda 2x cuadrado y ahora sería el menos, que después le cambia todos los signos, todos me van a quedar negativos, o sea que va a ser el primero al cubo y al cubo, más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, o sea, y cuadrado por delta y, más ahora el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, o sea, delta y al cubo. Menos la función, o sea, este menos me queda menos 2x cuadrado más y al cubo. Esto que está acá sobre delta y. Entonces acá veo si puedo cancelar y sí, el 2x cuadrado con el menos 2x cuadrado igual. Este menos me va a cambiar todos los signos de lo que tengo acá dentro del paréntesis, o sea que me va a quedar menos y al cubo con ese más y al cubo, chao. O sea que me quedaría menos el límite cuando delta y tiende a 0 de menos 3 por y cuadrado por delta y, menos 3y por delta y al cuadrado, menos delta y al cubo sobre delta y. Otra vez, si yo calculo el límite con delta y que tiende a 0, me queda un 0 sobre 0. Pero me fijo y en todos los términos tengo delta y, ya sea al cuadrado, al cubo o lineal. O sea que voy a sacar delta y como factor común. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 3y cuadrado en el primer término, menos 3y por delta y, un delta y me queda, menos delta y al cuadrado sobre delta y con el delta y se me cancela y me queda el límite cuando delta y tiende a 0 de esta expresión, que esto me quedaría 0, esto me quedaría 0 y me quedaría el límite de todo esto como menos 3y al cuadrado, que nuevamente corroboramos lo que ya sabíamos por reglas de derivación, que me queda así la derivada parcial de f respecto de. Pero esto sería como para que es un ejercicio como para que sepan cómo se resuelve, después nosotros trabajamos con las reglas de derivación, pero por lo menos un ejercicio tienen que hacer como para saber cómo se hace. ¿Se entiende cómo se aplica la definición de la derivada parcial? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces esperen que yo me imprimo las cosas porque yo después rayoneo mis hojas. Bien, buenísimo. Y les voy agregando los comentarios que tengo escrito en mis hojas. Bueno. Entonces, esa sería la definición de la derivada parcial. Pero bueno,
Nosotros eso hacemos uno y después vamos a trabajar en realidad con reglas de derivación. Y acá en el ejercicio 2 he usado dos de los ejercicios que yo vi que no estaban resueltos en el aula, al menos que yo no tengo marcado como que lo he grabado, que es el E y el H. Esos dos los tengo marcados y después les agregué otros ejercicios como para que sigamos practicando un poquito más. Y tenemos la función, que es el ejercicio E, que es f de xy igual a e a la x por la raíz cuadrada del seno de y al cuadrado. O sea, seno de y al cuadrado. La variable y es la que está elevada al cuadrado. Entonces, acá me pide que aplique reglas de derivación nada más. No me está diciendo que aplique definición ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y aplico o la regla del producto, la regla del cociente, la regla de la suma, o lo que necesite para poder calcular esa derivada parcial. Entonces, la función es y a la x por la raíz cuadrada del seno por y al cuadrado. Si ustedes al principio cuando están trabajando con las derivadas parciales no se dan cuenta que no hace falta aplicar la regla del producto porque yo tengo un producto de dos funciones e a la x por la raíz cuadrada del seno y al cuadrado, donde una de ellas solo depende de x y la otra solo depende de y. O sea que yo cuando calcule la derivada respecto de x o cuando calcule la derivada respecto de y, una es la que voy a derivar y la otra me va a permanecer constante. Si yo no me doy cuenta de eso al principio, y recién empiezo, porque uno se piensa que por saber derivar en análisis 1, esperen que tengo todo, porque uno se piensa que como uno sabe, no sé, ¿alguien me escucha mal? No sé, profe, yo lo escucho bien. Yo escucho bien, profe. Bien, entonces Ari debe ser que por ahí tenés, te fluctúa un poquito la conexión de internet por eso. Ah, ¿estoy gritando mucho? ¿Qué dice eso, Matías? Si no, yo también lo bajo porque no me doy cuenta, yo parece que estuviera hablando sola. No, profe, yo escucho bien, pero por Bien, ahí bueno, si el parlante vibra mucho, satura. bien, buenísimo. Bueno, ahí. Es verdad, es verdad. Ah, sí, pero yo lo tengo re alto también. Yo lo tenía en 100. Siempre hay que bajarlo un poquito. Bueno, entonces, entonces vamos con esto. Si uno no se da cuenta al principio de eso, uno puede aplicar la regla del producto sin problema. Yo sé que alguno de los términos me va a quedar cero, pero no importa. Si ustedes se manejan mejor y se guían mejor para hacerlo aplicando una regla del producto, lo hacemos. Miren lo que yo les estoy diciendo por eso. Si yo quiero calcular la derivada de f respecto de x, aplico regla del producto. ¿Y qué digo? La derivada del primero respecto de x, la derivada de e a la x respecto de x, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir? ¿Se acuerda la derivada de e a la x respecto de x? E a la x. Exacto, o sea, ¿qué sería? La derivada la derivada del primero respecto de x, e a la x, por el segundo sin derivar. O sea, que me va a quedar e a la x por la raíz cuadrada del seno de y al cuadrado. Más, ahora digo, el primero sin derivar, o sea, e a la x por la derivada del segundo. ¿Pero qué pasa con el segundo? ¿Depende de x el segundo? No depende de ahí, es una constante. Y quedaría Entonces, cero. exacto, eso. Entonces, eso es lo que yo les estoy diciendo. Entonces, cuando yo calcule la derivada del primero como está por la derivada del segundo respecto de x, me va a dar 0. Por eso es que acá me falta el otro término porque me queda 0 por e a la x, que sería 0. O sea que en realidad la derivada de f respecto de x en un punto me queda e a la x por la raíz cuadrada del seno de y al cuadrado. Y después, digamos, un trámite que sería calcular la derivada de f respecto de x en un punto dado, si existen las derivadas en ese punto. Entonces me pide la derivada en el punto 0, raíz cuadrada de pi sectos. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la expresión de la derivada parcial de f respecto de x voy a reemplazar la x por 0 y la y por la raíz cuadrada de pi sectos. O sea, esto me va a quedar e a la 0 por la raíz cuadrada de seno de la raíz cuadrada de pi sectos. ¿Qué pasó? Siempre que derivamos una función tenemos que hacerlo. Sí, Isaac. Es más, en alguna vas a tener que derivar con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, si vos tuvieras una función w que depende de 3 variables. Pero sí porque vos ahora,
si vos estuvieras en análisis 1, que vos decís y igual a f de x, es decir, que vos tenés una función, una variable que depende de una variable independiente, es decir, y que depende de x, vos derivás la función, o sea, tenés vos f' de x, es decir, vos tenés una derivada que no es parcial, es una derivada total, vos decís, la razón de cambio de f respecto a x, o sea que vos solamente estás derivando a f con respecto a x porque no depende de más variables. Ahora, en el análisis 1, vos como mínimo vas a tener una función que dependa de dos variables independientes, como en este caso. Vos tenés una función que depende de dos variables, x e y, o sea que vos vas a tener una derivada parcial. Ahora, vas a tener dos derivadas parciales. Después vos tenés acá otra función, que es la h, que depende de tres variables independientes, u, b y w. O sea que vos vas a derivar con respecto a u, con respecto a b y con respecto a w. Yo no sé si te van a poner una de más variables, yo creo que no. Pero hasta tres variables te pueden preguntar. Ahora, cuando vos llegues a la parte del trabajo práctico 3, que se aplica regla a la cadena, vos vas a tener una función que depende de dos variables, y esas dos variables pueden depender de una sola variable. Pero vos partís de una función como f de xy o f de xyz, o sea, de dos variables o de tres. O sea que siempre vas a partir con una función con derivadas parciales. ¿Me explico? O sea que acá no va a tener derivadas totales, a menos hasta que lleguemos al práctico 3, pero eso dejémoslo más adelante. Ahora, para las derivadas, siempre vas a tener derivadas parciales. ¿Me explico, Isaac, o no? Que no tiene micrófono. Bien, buenísimo. Bueno, entonces ahora, si calculamos la derivada de f respecto de y, perdón, iba por este lado. O sea que si yo reemplazo la derivada parcial de f en el punto, ya tengo que reemplazar la x por 0, y acá voy a poner raíz cuadrada de pi sextos al cuadrado, o sea que me va a quedar el seno de pi sextos. Toda esta cuentita me va a quedar 0,70 y 70, algo así, que es la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Pueden poner esto, pueden poner 0,70, ¿sí? En realidad esto es para que vean cómo evaluar la derivada parcial en un punto, pero no es que hay que hacer nada de otro mundo. Si lo difícil está en hallar esto. Si ustedes pueden hallar esto bien, ya lo otro es como poner la frutilla arriba de la torta. Lo importante y lo trabajoso está acá en esta parte. Entonces ahora vamos a calcular la derivada de f respecto de y en un punto x y. Entonces, si quieren, volvemos a aplicar la regla del producto porque nos gusta a nosotros, porque nos ayuda, porque nos guía. Podemos aplicar eso, si no directamente, cuando yo derivo con respecto a y, esto es constante y yo derivo esta parte nada. O sea, que derivo la raíz cuadrada del seno de y al cuadrado. Pero no importa, vamos a hacerlo por la regla del producto para que los primeros ejercicios como que no se pierdan tanto. Entonces acá decimos, bueno, la derivada del primero respecto de y, o sea, la derivada de e a la x respecto de y, ¿cuánto es? 0. Exacto. Es como si yo estuviera derivando 2, 5. O sea, para y e a la x es constante. O sea que me queda 0 por el segundo sin derivar, ese término se me cancela. Más el primero sin derivar, o sea que por eso pongo e a la x, por la derivada del segundo. Y acá tengo que hacer varios pasos. Ustedes siempre, cuando vayan a derivar y tengan que derivar, vieron que tengo una raíz, un seno y un y cuadrado. Siempre empiezo de afuera hacia adentro. ¿Qué voy a derivar primero? La raíz cuadrada, y voy a dejar el radicando como está. Luego multiplico por la derivada del radicando, por el argumento, o sea, con el argumento, y luego derivo el argumento. O sea, siempre de afuera hacia adentro. Entonces, cuando derivo la raíz cuadrada, la derivada de la raíz cuadrada es un medio de la raíz cuadrada. Si lo quieren ver de otra forma, no lo quieren ver como raíz cuadrada y lo quieren ver como una potencia, esto sería seno de y al cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces, cuando uno deriva, cuando uno deriva la 1 medio, baja el 1 medio, por eso es que me queda 1 medio, y ahí sería 1 medio menos 1, porque me queda como potencia, o sea que le tengo que restar un exponente, o sea, un número, o sea que me queda 1 medio menos 1 menos 1 medio. Por eso es que yo puse acá menos 1 medio. Si ustedes quieren verlo de otra forma, uno ya lo hace automático. Esto, la derivada de la raíz cuadrada es 1 medio, 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de seno y cuadrado. O sea, eso ya uno lo hace automático. Yo se los pongo así porque por ahí ven que después yo le puse con la raíz cuadrada acá, pero es como ustedes lo vean más fácil. Ya derivé la raíz cuadrada, ahora que tengo que derivar el seno de y cuadrado. La derivada del seno de y cuadrado, ¿cuánto es la derivada del seno? Coseno. El coseno. Coseno de y cuadrado.
por, y ahora tengo que derivar el argumento, vieron de afuera hacia adentro, ahora derivo el argumento, que sería i cuadrado con respecto de i. ¿Cuánto me quedaría? 2i. Exacto. Entonces el 2 que tengo acá, lo cancelo con ese 2. Entonces, en conclusión, todo esto lo puse un poquito más compacto para que no hubieran tantas cosas escritas, me queda en el numerador el e a la x, el coseno de i cuadrado y el i, todo multiplicado. Y en el denominador me queda la raíz cuadrada de seno i cuadrado. Una vez que tengo la derivada de la función respecto de i, reemplazo en el 0 raíz cuadrada de pi sectos. Y me queda esto que es aproximadamente, ¿no? Este no me quedó un número exacto, así que tampoco este es un número exacto, pero solamente lo puedo escribir, lo puse aproximado. Pero el trabajito está en esto que hemos hecho anteriormente. Acá sería poner solamente cuánto me da la derivada en ese punto. Eso sería para una función que tiene dos variables independientes, es decir, una z que depende de x e y. Pero podemos tener una función que depende de tres variables independientes, u, v y w. Por lo tanto, la cantidad de variables independientes de las que depende la función me va a determinar cuántas derivadas parciales tengo. Como tengo tres variables independientes, tengo tres derivadas parciales. Entonces, tengo que derivar la función respecto de u, de v y de w. ¿Alguien recuerda? Ya sé que está acá, pero ¿alguien se acuerda cuál era la derivada del arco tangente de u? 1 sobre 1 más x al cuadrado. Exacto, 1 sobre 1 más x al cuadrado por, sería x', porque si Claro, es una función... regla de la Exacto, cadena. O sea que aplico la regla de la cadena como en este caso que me va a pasar, o sea, porque si yo tuviera acá u, que fuera un argumento, sería u por u'. Bueno, acá pasa lo mismo, pero va a depender de, voy a tener que calcular la derivada respecto de u del argumento, respecto de w y respecto de b. La derivada del arco tangente es la misma siempre, o sea, ven que acá es todo igual. La derivada f respecto de u, respecto de w y respecto de b, la derivada del arco tangente es la misma. Lo que va a cambiar, porque tengo que aplicar regla de la cadena, sería, cuando yo derivo arco tangente, sería 1 sobre 1 más el argumento, o sea, u por w sobre b al cuadrado. Eso me queda todo igual. Ahora, por, acá, ¿qué voy a tener que hacer? Cuando derive f respecto de u, voy a tener que derivar el argumento respecto de u. Y yo tengo u por w sobre b. ¿Cómo me quedaría la derivada de f respecto de u de este término? Es como si yo viera u por w sobre b. Y w sobre b es constante. O sea, que es como si yo estuviera calculando la derivada de 2u. ¿Cuánto me quedaría la derivada de 2u, por ejemplo? Si esto yo lo veo como una constante, w sobre b. Quedaría con w sobre b, quedaría w sobre b, porque la constante sería w sobre b. Exacto, w sobre b. Si ustedes lo quieren ver, sería u por w sobre b y la derivada de u respecto de u es 1. Por eso es que me queda w sobre b. Ahora, cuando yo hago la derivada de f respecto de w, ahora lo que es constante sería el u sobre b por w. Entonces, si yo derivo el argumento respecto de w, sería u sobre b, que es lo que dice acá. El único que por ahí se nos puede llegar a complicar un poquitito es la derivada de f respecto de b, porque la derivada del arco tangente va a ser la misma, pero acá voy a tener que derivar, o sea, voy a tener que derivar este argumento respecto de b. Y si no les gusta verlo en el denominador, que sería como aplicar regla del cociente, yo puedo aplicar regla del cociente y decir, la derivada del primero respecto de b, ¿cuánto vale? La derivada del primero respecto de b. Si es u por w. Si yo quiero de 0, porque no depende de b, o sea, ¿qué sería? La derivada del primero respecto de b por el segundo sin derivar, 0. Menos, y ahí aparece ese signo menos el primero sin derivar, sería u por w, por la derivada del segundo, y la derivada del segundo sería b. La derivada de b respecto de b, ¿cuánto vale? 1. 1 sobre sobre el segundo al cuadrado. Por eso es que me queda menos u por w sobre b cuadrado. ¿Se entiende? Es este que por ahí que puede presentarnos alguna complicación. ¿Se entiende la derivada de esa? Si Sí, no, profe. lo volvemos. Bien. Si no, lo volvemos a ver. No tengo problema. Bueno, entonces yo acá les puse otros ejemplos como para que sigamos practicando un poquito más. En la próxima hoja están resueltos los ejercicios de eso, pero me gustaría ver si se animan a pensarlos o se animan a calcular las derivadas. Lo vamos a hacer todos juntos, obvio.
Yo ya las tengo resueltas y también están resueltas ahí en este PDF, pero bueno, a ver si nos animamos. Dice, el ejemplo 1 encuentra los valores de la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y en un punto si la función es esta que está acá. O sea, una función f que depende de x e y es igual a x cuadrado más 3x por y más y menos 1. Si alguien tiene ojo y lo quiere hacer, fantástico. Entonces, si yo quiero calcular la derivada de f respecto de x, esta función respecto de x, los únicos términos que dependen de x es el primero y el segundo, ¿no es cierto? Lo otro ya sería constante para x, o sea que esto yo ya sé que me da 0 y me da 0. Ahora, ¿cómo derivo estos dos términos respecto de x? A ver si alguien se anima. No importa que nos equivoquemos. Quedaría 2x más 3y. Bien, perfecto, exactamente. O sea, la derivada de f respecto de x sería 2x más 3y. Si yo quiero calcular la derivada parcial de f en el punto 4 menos 5, ¿qué tengo que hacer? En 2x más 3y reemplazar por el punto 4 menos 5, que ya enseguida vemos cuánto nos queda, que es menos 7. Menos Ahora, 7 me quedó, eso iba a decir. exacto, menos 7, bien. Y ahora si yo quisiera calcular la derivada parcial de f respecto de y, ¿cuánto me quedaría eso? A ver si alguien me ayuda. Derivada parcial de f respecto de y. 3x más 1. 3x más 1. Exacto, muy bien, 3x más 1. Y si yo evalúo 3x más 1 en el punto 4 menos 5, me queda, ¿hiciste? ¿De que estaba haciendo las cuentitas? 7. A ver, sí, 7. Sí. A mí me 13. quedó 13. Sí, Claro, porque 13. es Ahí está. 3x más 1, te queda 3 por 4, 12, más 1, 13. Bien, 13. Sí, sí. Bueno, Bien. eso es lo que hay que hacer en ese. Perfecto. Y ahora el ejemplo 2, que la función es f de x igual a y por el seno de x por y. Y me pide que calcule la derivada parcial de f respecto de y nada más. La otra no me la pide. Entonces, a ver, pensemos. Yo tengo una función que depende, o sea, es un producto de dos funciones. Y por el seno de x y. O sea que acá obligadamente sí o sí tenemos que aplicar la regla del producto. Entonces, si decimos la derivada del primero respecto de y, la derivada del primero respecto de y, ¿cuánto sería? 1. 1. 1 por el segundo sin derivar, me queda 1 por seno de xy. Más el primero sin derivar, o sea que me quedaría más y por la derivada del seno de x por y respecto de y. ¿Cuánto me quedaría la derivada respecto de y del seno de x por y? Coseno de x por y por x. Exacto, muy bien, porque tengo que aplicar regla a la cadena. Sería la derivada del seno, que es coseno del argumento, por la derivada del argumento. Perfecto. O sea que, concluyendo el ejemplo 2, nos queda seno de x por y, o sea, la derivada de f respecto de y, nos queda seno de x por y más y por el coseno de x por y por x. Muy bien. Y el último, que sería el ejemplo donde la función, es lo mismo escribir z que f de x y, la función es 4x al cubo más y cuadrado menos 4x cuadrado más y a la sexta más 1. Se encuentra la derivada de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y. La derivada parcial de z respecto de x, ¿cuánto me queda? Sería 12x cuadrado menos 8x. 12x cuadrado, bien, Por me y, falta por y algo. cuadrado. Por y cuadrado, muy bien, Ah, bien. perfecto. Cuadrado menos ¿Qué? 8x. Perfecto, muy bien. O sea que la derivada de f respecto de x nos queda 2x cuadrado por y cuadrado menos 8x. Bien, y la derivada de la función derivada parcial de la función respecto de y, ¿cuánto me quedaría? Sería 2y más 6 y a 8x la al cubo 5. por y más 8x y a al la cubo quinta. por y, bien, más. 6 por y A a la la 5. quinta. Exacto, perfecto. O sea que la derivada de la función respecto de la derivada parcial de la función respecto de y nos quedaría 8 por y al cubo por y más y a la, más 6 por y a la quinta. Perfecto, y acá lo vamos a corroborar. Acá ya los puse para que después les quedara en el PDF, para que les quedara ya la clase. Acá está la derivada que dijimos de la primera función, que era 2x más 3y, la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y nos quedó 3x más 1, y ahí están los valores menos 7 y 13 cuando evaluamos las derivadas parciales en el punto correspondiente que nos pedía, que era 4 menos 5. Después de la otra función, que era la derivada
de z respecto de y, o sea, derivada de f respecto de y, nos quedaba xy coseno de xy más seno de xy, lo que habíamos dicho. Y finalmente, la derivada, la última era 2x cuadrado y cuadrado menos 8x, y 8x al cubo y más 6y a la quinta. O sea, lo que dijimos estaba muy bien. Bien, gracias por participar. Bien, entonces, una vez que vemos la derivada, derivada parcial aplicando la definición, calculamos algunas derivadas aplicando las reglas de derivación, y luego de eso tenemos la interpretación geométrica de las derivadas parciales, que yo acá se los puse a modo de recordatorio, esto lo saqué del libro en realidad, a modo de recordatorio para que después lo comprobáramos cuando trabajáramos con el ejercicio. Y lo que nos dice acá que es posible interpretar la derivada parcial de la función respecto de x como la pendiente de la recta tangente en el punto sobre la curva C de intersección de la superficie y el plano y igual a b. Solo sabemos que cuando derivamos la función respecto de x, y permanece constante. Y acá estaría el y permanece constante. Y es igual a b, que es un plano. Ahora, sí, esa es la de interpretación geométrica, o sea que la interpretación geométrica de la derivada parcial en un punto es la pendiente de la recta tangente a esa curva que se obtiene de intersecar la superficie con un plano. En este caso, y igual a b, cuando la interpretación geométrica que le hacemos a la derivada parcial de z respecto de y, va a ser la pendiente de la recta tangente en el punto sobre la curva C que se obtiene de intersecar la superficie con el plano x igual a. O sea que lo que estamos diciendo cuando calculamos la derivada parcial de la función en un punto es hallar la pendiente de la recta tangente en ese punto. Esa sería la interpretación geométrica. Pero para eso vamos a hacer un ejemplito que ustedes tienen hecho uno en el, o sea, creo que está hecho en el aula virtual. Yo busqué uno distinto al del práctico para tener otro ejemplo más, que el enunciado de ese ejercicio, que es el ejercicio 3, dice: calcule la pendiente de la recta tangente a la curva obtenida al seccionar la superficie z igual a x cuadrado más y cuadrado, que eso sabemos que es un paraboloide, con el plano x igual a 1. En el punto 1, 2, 5, grafique la curva de intersección mencionada y dibuje la recta tangente en el punto indicado. Entonces, si me está diciendo que voy a trabajar, espera. Si lo que me está diciendo es que tengo esta superficie y la quiero intersecar con el plano x igual a 1, yo sé que qué derivada tengo que hallar. La derivada, si x es igual a 1, es el que permanece constante. Entonces, la variable que se va a estar moviendo va a ser y. Entonces, ¿yo qué tengo que calcular? La derivada parcial de la función respecto de y. ¿Para qué? O sea, ¿qué es lo que yo quiero obtener? Quiero saber, cuando calcule la derivada parcial de la función respecto de y evalúe en el punto, lo que voy a obtener es la pendiente de la recta tangente a la curva, que esta curva que está acá, esta sería la interpretación, esto lo estamos viendo en el espacio, y yo acá se los hice en el plano para que lo vieran, pero uno lo puede ver tranquilamente acá. Si yo tengo el paraboloide, este que está acá, que tiene su origen en 0, en 0, 0, 0, con las ramas hacia arriba. Entonces yo voy a cortar esta superficie, que es la del paraboloide, con el plano x igual a 1. Si yo corto el paraboloide, la intersección del paraboloide con el plano es esta curva celeste que está acá, que no es otra cosa que una parábola. O sea que me queda esta curva. Entonces, en el punto 1, 2, 5, que es lo que me está diciendo el ejercicio, en el punto 1, 2, 5, pasa una recta tangente. Entonces, lo que nosotros vamos a calcular es la pendiente de esta recta tangente que pasa por el punto que se obtiene de la curva cuando intersecamos la superficie con el plano. Entonces, yo voy a obtener la pendiente de esta recta tangente que después la vamos a graficar. Yo se la grafico en el plano, pero uno la puede, digamos, llevar al espacio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y si yo tengo la función, que es x cuadrado más y cuadrado, y la quiero intersecar con el plano x igual a 1, la pendiente va a ser el valor de la derivada parcial de la función, es decir, de z respecto de y, ¿en qué punto? Y en el 1, 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar esta función respecto de y. Y es bastante sencilla, porque es x cuadrado más y cuadrado. O sea que la derivada de la función, derivada parcial de la función respecto de y, es 2y. Si yo evalúo esa derivada parcial en el punto 1, 2, sería 2 por y, o sea, 2 por 2, 4. Y esa sería la pendiente de esta recta tangente que pasa por el punto de esa, digamos, que se obtiene, que pasa por la recta
tangente, ¡ay, se me traba la lengua! La recta tangente que pasa por la curva que se obtiene de intersecar el paraboloide con el plano. Entonces, nosotros ahí ya terminamos, ya que hacemos la pendiente de la recta tangente, o sea, calculamos la derivada parcial, evaluamos en el punto, obtenemos la pendiente de la recta tangente y hacemos este dibujito, el paraboloide, cortamos con el plano y esa curva, voy a calcular sobre esa curva en el punto y voy a dibujar la recta tangente. Supongamos que, en realidad no es supongamos, yo quiero ahora que lo verifiquemos qué pasa si yo esto mismo lo trabajo en el plano, es decir, una función que depende de dos variables, yo la voy a convertir en una función que depende de una variable y estaríamos haciendo lo mismo que hacíamos en análisis 1. Entonces, para verificar podemos considerar a la parábola como la gráfica, esto es un extra para que lo podamos entender nada. Podemos considerar a la parábola como la gráfica de una función de una variable. ¿Cómo hago eso? Y si yo ya sé que estoy cortando el paraboloide con ese plano, ¿qué voy a hacer? A donde dice x voy a reemplazar por 1 y voy a obtener z igual a 1 más y al cuadrado. Es digamos, una función de una variable en el plano x igual a 1. Y luego voy a calcular la pendiente en y igual a 2, porque estoy trabajando ahora en una sola variable. Entonces calculo la derivada, digamos, la derivada de la función en y, ahí está, que sería, si yo derivo esto, digamos, la derivada de z, ¿qué me quedaría? Acá no tengo derivadas parciales, tengo una derivada total, entonces, ¿qué digo? La derivada de z no sería otra cosa que 2i. Ahora, si yo calculo la derivada esa en el punto, o sea, en el punto no, en y igual a 2, que me quedaría 4, o sea que obtengo lo mismo. Entonces yo acá, ¿qué hice? Dibujar en el plano ZI, dibujar el 1 más y cuadrado, que sería esta curva que se obtiene de la intersección del plano con el paraboloide, o sea, dibujé eso mismo. Entonces, si yo lo dibujo, tengo esta parábola. Ahora, esta parábola, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a dibujar, ahí está, voy a dibujar, o sea, yo puedo calcular la ecuación de la recta tangente como una recta común y corriente, entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, si tengo que Z, voy a hacer en el plano ZI, es decir, Z menos, el punto es 2,5, o sea, sería Z menos B, Z menos 5, igual a la pendiente que la acabamos de obtener, que es 4, por I menos A, que A sería 2. O sea que, si yo paso este término para el otro miembro, me quedaría Z es igual a 4i menos 8 más 5. Entonces sería Z igual a 4i menos 3. Entonces yo dibujo esa recta, digamos, que sería, corto en menos 3 porque es la ordenada del origen, corro una unidad hacia la derecha y luego subo 4 por la pendiente, que abajo tengo un 1. O sea que sería 1 para la derecha y 4 hacia arriba. Entonces cuando subo 4 hacia arriba, puedo dibujar por este punto y por ese punto, trazar la recta. Y si ven, la recta es tangente al punto 2,5. Esto mismo que yo lo estoy viendo en el plano, lo puedo llevar a la dimensión en R3 para que vean. Es solamente para que ustedes puedan verificar lo que tenemos hecho acá, pero en este paraboloide es muy fácil ver eso. Pero yo se los puse para que vean que si nosotros reemplazamos, obtenemos una función de una variable y estaríamos haciendo lo mismo que hacemos en análisis 1, ¿sí? Pero bueno, obviamente que estamos trabajando con funciones de dos variables. Nosotros lo que vamos a... Uy, se me fui re chiquitito. Lo que nosotros vamos a hacer es calcular la pendiente en el punto, o sea, la derivada la evaluamos en el punto y vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente y hacer este dibujito. Lo otro simplemente para verificar. ¿Se entendió la interpretación geométrica de las derivadas parciales? A ver, ¿quién me habla por el chat? ¿Por qué lo calculo en el 1, 2? Porque yo estoy calculando la derivada de z respecto de x o respecto de y. Entonces vos lo único que hacés es reemplazar en el punto 1, 2. Acá. Desde este punto me quedo con el x y el y. El z es para saber que el punto está en la superficie. Vos reemplazás acá y ¿qué te queda? 1 al cuadrado, 1, más 2 al cuadrado, 4. 4 más 1, 5. O sea que ese punto pertenece a la superficie. Bien, buenísimo. Que eso uno lo da por hecho que pertenece, pero uno debería hacer eso, probar que ese punto pertenece a la superficie, sino qué recta tangente, qué pendiente de recta tangente voy a estar calculando si el punto está fuera de la superficie. O sea, si yo tengo un punto acá, no me sirve, o sea, no puedo hacer nada, porque justamente lo que uno hace es seccionar la superficie con un plano, encontrar una curva, y a esa curva en el punto calculo la pendiente de esa recta, pasa una recta tangente y yo calculo esa pendiente. Entonces, si yo tuviera el punto fuera de la superficie, no estoy calculando ninguna recta tangente, ¿sí?
por eso uno comprueba, uno lo da por hecho, pero uno tiene que tomar el trabajito de comprobar. Bueno, esperen por aquí, esperen que yo cierro, ahí está. Uy, me fui re lejos. Sí, me fui re lejos. Ahí está, ahí está. Bueno, luego de que vemos eso, ustedes tienen hallar, o sea, el ejercicio que siga, el de la pendiente de la recta tangente, o sea, de hallar la interpretación geométrica, después les da otro ejercicio más para que hallen la ecuación de la recta tangente, y luego tienen la explicación de plano tangente y recta normal a una superficie en un punto de la misma. Entonces yo les elegí de los dos, uno, están creo que los dos resueltos en el aula virtual, si no recuerdo mal, pero no encontraba ningún ejercicio en el libro que me agradara. Entonces les utilicé este que en realidad es para que vean cómo lo hacemos, pero después son todos iguales. O sea, lo que me pide el ejercicio 6 es hallar la ecuación del plano tangente y de la recta normal a la siguiente superficie. Yo les elegí, este es el B, que dice que la función f de xy es igual a la raíz cuadrada de 5 más x, perdón, 5 por x cuadrado más 4y cuadrado, en el punto 1, 1, 3. Entonces, yo tengo que hacer la ecuación del plano tangente. Yo acá se las puse más abajo para que recordáramos que la ecuación del plano tangente sería la derivada de f respecto de x, la derivada parcial de la función respecto de x en el punto, por x menos a, más la derivada parcial de la función en el punto, por y menos b menos z, entre paréntesis, menos c igual a 0. Y acá hay una salvedad para que no cometan error. No sé si ustedes han descargado el práctico número 2 hace mucho tiempo. Si lo han descargado en estos días, no van a tener problema. Pero si lo han descargado hace unos días atrás, y ustedes se fijan en la página 3, donde están las ecuaciones del plano tangente, hay 3 expresiones de las ecuaciones. 3 expresiones que salen de esta. O sea, es despejar y obtenerlo. O sea, si uno ya tiene esta, listo, no hay forma, no hay problema, porque hay un error en la tercera. Vieron que si yo acá digo, este menos me cambia el signo de todo esto, sería menos z más c igual a 0. Si yo este más c lo quiero pasar para el otro miembro, pasa como menos c. Y en el libro, o sea, en el práctico, perdón, les queda todo esto, la derivada de f respecto de x en el punto, por x menos a, más queda menos z, que eso está bien, pero el menos c en el otro miembro tendría que aparecer como menos c y aparece como c. Es un error muy tonto, porque en realidad si uno trabaja con esto, no va a utilizar la tercera fórmula que ya está despejada. Uno se aprende la fórmula general y de ahí despeja o ve lo que hace, pero para que tengan cuidado porque está ese pequeño error. Si lo han descargado hace una semana, si lo han descargado en estos días, no tiene que tener ese error tiene que estar con el menos c de la última ecuación, pero por las dudas se los aviso para que vean de dónde sacó esto, por qué está haciendo esto la profe, es que sea un error de tipeo, faltó el signo negativo. Bueno, dicho eso, que me quedo tranquila para que sepan que si ven ese errorcito, vamos a trabajar y vamos a encontrar allá la ecuación del plano tangente. Y la ecuación del plano tangente sería la siguiente. Tengo que encontrar la derivada parcial de f de la función respecto de x. Entonces tengo que derivar esta raíz cuadrada respecto de x. Entonces, ¿cómo era la raíz cuadrada? O sea, ¿cómo derivo la raíz cuadrada? 1, un medio sería, o sea, 1 sobre 2 por la raíz cuadrada, es decir, la raíz cuadrada de 5x cuadrado más 4y al cuadrado, por la derivada del radicando respecto de x. Y la derivada del radicando respecto de x, ¿cuánto es? 5x cuadrado más 4y cuadrado. 10x, por eso es que 10x, la derivada, exacto, la derivada parcial de f respecto de x es 10x, que 10x sobre 2 por la raíz cuadrada, el 10 con el 2 se me cancelan y me queda 5x sobre la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar la derivada parcial en el punto que es 1, 1. O sea que si en el numerador me quedó 5 por x sobre la raíz cuadrada, sería 5 por 1, 5 sobre la raíz cuadrada de 9, que es 3. Por eso es que queda 5 tercios. Ahora, una vez que tengo la derivada parcial de f respecto de x, ya está, la dejo ahí. Ahora voy a calcular lo mismo, pero con la derivada de f respecto de y. Entonces, tengo que hacer lo mismo, que la derivada de la raíz cuadrada es igual, lo que va a cambiar es la derivada del radicando respecto de y. O sea que cuando yo derivo el radicando con respecto de y, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la raíz cuadrada cuál es la derivada de 5x cuadrado más 4y cuadrado respecto de y? 8y. 8i. Exacto, por eso es que queda, exacto, todo eso que están diciendo, por eso es que queda 8y sobre 2 por la raíz cuadrada.
Entonces el 8 con el 2 lo cancelo y me va a quedar 4 por i sobre la raíz cuadrada. Entonces cuando evalúo la derivada parcial de la función respecto de i, en el punto 1, 1 me queda 4 por 1 en el numerador 4 sobre la raíz cuadrada de 9, 3. O sea que sería 4 tercios. Y acá tengo las dos derivadas parciales. Ahora, si yo, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar nada más. O sea, la derivada parcial de f respecto de x en el punto es 5 tercios. Por x menos a, que a vale 1, o sea que sería x menos 1. Más la derivada parcial de f respecto de y en el punto, que es 4 tercios, por i menos b, que b vale 1. Entonces me quedaría i menos 1. Menos z menos c. O sea que sería menos entre paréntesis z y el c que valía 3 me queda menos 3 igual a 0. Ahora voy a empezar a ver si puedo juntar algunos números, puedo reducir un poco la expresión. O sea que esto me va a quedar 5 tercios de x menos 5 tercios, porque multiplico por el menos 1, más 4 tercios de y por menos 4 tercios, me quedaría. Menos z más 3. Entonces, este 5 tercios de x me queda como está, 4 tercios de y me queda como está, el menos z me queda como está, y voy a agrupar los números. O sea, me queda menos 5 tercios, menos 4 tercios es menos 3, más 3, 0. O sea que la ecuación del plano tangente sería 5 tercios de x más 4 tercios de y menos z igual a 0. Ahora, no solo me pide la ecuación del plano tangente, sino me pide la ecuación de la recta normal, que ustedes pueden utilizar la ecuación de la recta normal, que está dada en forma simétrica, que es la que yo escribí acá, o pueden utilizar la ecuación de la recta normal en forma paramétrica, las que más les guste. Mientras ustedes escriban la ecuación de la recta normal, no importa cómo la escriban. Que yo utilice la simétrica, que es x menos x0 sobre la derivada parcial de f en el punto. Que yo he escrito acá x menos x0 es para que no se acostumbren que acá puede decir x menos a también. O sea, está hablando de este punto en particular. O sea, x menos a igual a la derivada parcial de f respecto de x en el punto. Igual a i menos b o i menos i0 sobre la derivada parcial de f respecto de y en el punto. Igual a z menos z0 sobre menos 1. Entonces acá tengo que reemplazar también. O sea que sería x menos 1, porque es x menos x0. O sea, x menos 1. Sobre la derivada de la función en el punto, sobre 5 tercios. Ahora, igual a i menos 1 sobre la derivada parcial de f respecto de y en el punto, que sería 4 tercios. Igual a este menos 1, yo hice que esto me quedara menos más, para no poner el menos 1 abajo, o sea que me queda menos z, más z0, que z0 es 3, o más c, que sería 3. O sea que me quedaría, así me quedaría la ecuación de la recta normal en forma simétrica. Eso es lo único que hay que hacer. ¿Se entiende cómo dar la ecuación del plano tangente y de la recta normal? Sí, profe. Bien, buenísimo. Bueno, después yo acá les he puesto el ejercicio 8, que en realidad no sé, después que ya había hecho toda la filmina y no me acordaba si este ejercicio hoy a la tarde, antes de empezar las clases, no me acordaba si este ejercicio estaba grabado en el aula virtual o no, y por ahí tienen problemas con este ejercicio, pero no por lo difícil, sino porque uno se piensa que es muy difícil y en realidad no es difícil. Pero el ejercicio 8 es para que practiquemos las derivadas parciales de orden superior, nada más que para eso. Entonces, uno en la práctica puede comprobar. Acá el ejercicio 8 lo único que dice es que verifiquemos ciertas ecuaciones, o sea, que la función esta, x, o sea, una función que depende de x y de t, que es de esta forma, seno de w por c por t, por el seno de w por x. Cumple, o sea, verifica la ecuación de la onda, que es esta que está acá. Después, el b es otra función distinta, que lo que pide es que verifiquemos que satisface la ecuación de calor. Y el tercero, que es otra función, que también, que esa depende de x y de y, lo que tenemos que probar es que satisface la ecuación de Laplace. ¿Cómo? Derivando, es lo único que hay que hacer. Entonces, vamos a seguir practicando un poquito más. ¿Qué sería la derivada? La función es z de x de t, que es esta que está acá. Seno w c por t por el seno w por x. Entonces, si yo quiero calcular, porque necesito calcular la derivada segunda de z respecto de t dos veces, y eso tiene que ser igual a c al cuadrado por la derivada de la derivada segunda de z respecto de x dos veces. O sea que voy a tener que derivar z respecto de t dos veces y z respecto de x dos veces y ver que se verifica esto multiplicando por c cuadrado a esta derivada segunda.
esta derivada parcial segunda. Entonces, si digo la derivada parcial, ven que acá necesito derivada parcial de z, o sea, derivada segunda parcial de z respecto de t dos veces. O sea, ¿qué voy a hacer eso? Voy a derivar la función respecto de z y a esa expresión la voy a volver a derivar respecto de z. Entonces, si digo esta función respecto de t, o sea, si yo quiero aplicar la regla del producto, digo la derivada del primero respecto de t por el segundo sin derivar. O sea, que el segundo queda como está, seno de w por x. Cuando derivo la primera expresión, o sea, seno, la primera respecto de t, ¿cuánto me quedaría? La derivada del seno es coseno. Coseno del argumento que es w por c por t. Por la derivada del argumento respecto de t, que me quedaría w por c. Entonces acá me queda la derivada parcial de z respecto de t. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esta expresión? Volver a derivarla nuevamente para tener este término. Entonces, todo esto, si ustedes quieren, consideramos esto como el primero y todo esto como el segundo. Entonces decimos, la derivada del primero respecto de t, que sería esta expresión, ahora va a ser menos el seno de w por c por t por la derivada del argumento respecto de t. O sea, me quedaría w por c. Por el segundo sin derivar. W por c, que estaría acá, por el seno de w por x. Si yo aplico la regla del producto, que recién no se los dije y me lo jugué al truco, o sea, si yo acá aplicaría la regla del producto, diría, el primero como está por la derivada del segundo respecto de t. Y como esto no depende de t, me da 0, por eso es que ese término no está puesto acá. Lo mismo que cuando yo derivo esto respecto de t, no está porque me da 0 multiplicado por esto. Entonces, si ustedes se fijan, acá me queda menos w al cuadrado, c al cuadrado, seno de w c por t por el seno de w por x. Acá estaría la expresión de la derivada segunda de z respecto de t dos veces. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo mismo pero con respecto a x. Derivo la función respecto de x. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Esta es la que voy a derivar, la otra es constante para x. Entonces digo, la derivada del primero respecto de x es 0. Por el segundo sin derivar, ese término se me cancela. Más el primero como está, por eso que queda seno de w c por t, que acá estaría, por la derivada del segundo respecto de x, que sería coseno de w por x por w, porque es la derivada del argumento respecto de x. Acá estaría. Ahora, si esto mismo lo tengo que derivar nuevamente con respecto de x, este seno de w por c por t por w es todo constante. O sea que si digo la derivada del primero respecto de x, 0. Por el segundo sin derivar, ese término se me cancela. Ahora, por más digo, la derivada el primero sin derivar, o sea que eso queda como está, que acá estaría la parte en la que queda como está, esta, por la derivada del segundo con respecto de x, que sería menos el seno, porque la derivada del coseno es menos seno, de w por x, perdón, acá, esta es la que queda constante. Yo la puse al principio. O sea, esta me queda como está y la que voy a derivar es esta, por eso es que el menos lo puse adelante, pero la derivada del coseno de w por x me queda menos seno de w por x por w. O sea que si nosotros, miren lo que me queda. Acá me quedó menos w al cuadrado por el seno de wc por t por el seno de w por x. Y acá me queda igual, excepto una cosa, ¿qué me falta? El c cuadrado. Pero me decía que si verifica la ecuación de la onda sería esto, que sería esto, tiene que ser igual a c cuadrado por esta derivada. Si yo a esto lo multiplico por c cuadrado, me queda lo mismo. Eso es lo que hay que hacer en este ejercicio, tanto en el A como en el B como en el C. Solamente derivar, tantas veces me pida, creo que solamente trabajo con las derivadas segundas, ¿sí? Derivar y ver que se verifican esas fórmulas. Eso es lo que hay que hacer en este ejercicio. Yo se lo puse porque siempre tienen por ahí problemas porque se piensan que hay que hacer algo más rebuscado y en realidad solamente es derivar y reemplazar. Obviamente que el trabajo complicado está en, este no era tan difícil, pero por ejemplo, el c, que es logaritmo de 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, por ahí cuando uno tiene que derivar por segunda vez se complica, pero eso lo tengo resuelto, cualquier cosa que no lo puedan resolver, que tengan alguna duda, me preguntan en el foro, que ahí, no sé si el 2K13 tiene foro, pero si no lo tiene yo lo creo, y me preguntan, profe, no me sale este ejercicio, les mando una fotito, ¿sí? Pero lo que hay que hacer es verificar nada más. ¿Se entiende cómo hay que trabajar este ejercicio? Sí, profe. Bien. A ver qué me están escribiendo por el chat. Bien, buenísimo. Bueno, y luego de eso, bueno, ya habíamos hablado un poco de las derivadas parciales mixtas,
y no mixtas, sino de orden superior. Y lo de las derivadas parciales mixtas está antes del ejercicio 9, que es el teorema de Clairaut, que por ahí lo han visto con la profe, que dice que si f de xy tiene derivadas parciales, f respecto de x, f respecto de y, f respecto de x y respecto de y, continuas en un entorno del punto AB, interior a su dominio, entonces existe que las derivadas parciales cruzadas, o sea, derivadas parciales segundas cruzadas, nos dan iguales en el punto. Entonces, yo acá les puse un ejemplo como para que en el práctico creo que no hay ninguno, para que verificaran si nos quedaban las derivadas parciales cruzadas, iguales. Entonces, la función es x cuadrado por y cuadrado menos y al cubo más 3x a la cuarta más 5. Entonces, primero voy a hacer la derivada de la función respecto de x. Y luego esa la voy a derivar con respecto a y. Y después en la otra voy a derivar respecto de y primero y luego respecto de x. Y ver que coincide. Entonces, si la derivada de f respecto de x de esta expresión, de esta función, sería 2x cuadrado más 12x al cubo. Listo. Ahora, si esta la derivo con respecto a y, el único término que depende de y es esta que está acá. O sea, si yo derivo esto con respecto a y, ¿qué me quedaría? 4x por y. Acá estaría la derivada. Ahora, vamos a esta expresión. La derivada de f respecto de y, o sea, derivo la función respecto de y, ¿qué me quedaría? 2x cuadrado por y menos 3y al cuadrado. Si yo esta expresión la derivo respecto de x, el único que depende de x es este término. O sea que me quedaría 4x por y. Y tiene sentido porque las derivadas, tiene derivadas parciales que son continuas, no en un punto, sino en todos los puntos. Por lo tanto, las derivadas parciales cruzadas van a ser iguales en todos los puntos. Eso sería lo de la derivada parcial mixta. Y luego, que si ustedes tienen en el ejercicio 10, que les pide que hayan algunas derivadas de orden superior. De la misma función, ya que estamos, primero derivarla con respecto a y, luego con respecto a x, luego con respecto a x, y luego con respecto a y. O sea que vamos a hallar la derivada parcial cuarta, respecto de y, x, x, y. Entonces, la derivada de la función respecto de y ya la tenía acá, que estaba acá. O sea que a esa me pide que la derive ahora respecto de x. ¿Qué sería? O sea, si derivo esta expresión con respecto a x, decía, z, y, respecto de x es la misma que tengo acá, 4x por y. Ahora, esa expresión la voy a derivar respecto de x porque me está diciendo que ahora la derivada tercera sea respecto de x. Si derivo esto respecto a y, es que me va a quedar 4y. Y ahora, si esta expresión la derivo con respecto a y, porque es la derivada cuarta que me está pidiendo, me queda 4. Y si yo hago ahora la derivada de z, o sea, la derivada tercera de z respecto de respecto de x 3 veces, ¿qué me quedaría? La derivada de z respecto de x estaría acá. Si yo esta expresión la vuelvo a derivar con respecto a x, ¿qué me quedaría? 2y cuadrado más 36x cuadrado, que acá estaría. Si yo esta expresión la vuelvo a derivar con respecto a x, me quedaría esto, no depende de x, lo único que derivo con respecto a x sería esto que está acá, o sea que me quedaría 72x. Eso sería lo que hay que hacer. Es para que practiquemos solamente derivada de orden superior, nada más que eso. Hasta ahí entendieron, solamente hay que derivar. Obviamente que acá ya no puedo derivar ni con respecto a y ni con respecto a x, porque ya sé que de ahí en adelante va a ser todo cero porque me queda constante. ¿Se entendió cómo hay que hacer eso? Profe, yo tengo una duda, me quedó. Más que nada es, ¿qué significado geométrico tendría esto? Más o menos. Es que en realidad la única interpretación geométrica que nosotros le podemos hacer es a la derivada de primer orden. Después para las derivadas sucesivas, solamente que son derivadas de orden superior, nada más. Ah, bien, profe. Bueno, gracias. De nada. Bueno, seguimos un poquito más. Que esto es hasta lo que quería llegar. Al menos con que lleguemos a esto ya me quedo tranquila. Ustedes en la práctica, porque después del, bueno, el ejercicio 10 es el que acabamos de hacer, y después del ejercicio 10 viene el ejercicio 11, que ustedes tienen ahí un poquito de lo que es la aproximación lineal, y me da el ejercicio 11 una función y tengo que hacer varias cosas de esa función. Entonces acá yo elegí, en realidad es el mismo ejercicio, pero es otra función.
porque como tienen un ejercicio 11, y creo que el ejercicio 11 se lo tienen resuelto, entonces decidí agregarles otro más. Otro distinto al que ya teníamos. Entonces tenemos la siguiente función. Dice, dada la función, y vamos a ir hablando ahí de la aproximación lineal, del incremento, del diferencial y todas estas cuestiones. Entonces dice, dada la función f de xy igual a x cuadrado menos x por y, hace el incremento de la función en el punto 2,1 al pasar al punto q, que es, o sea, del punto 2,1 paso al punto 2,05, 0,95. Ustedes, como todavía no han visto esto, el incremento de la función, es decir, el incremento de f de xy, se calcula como de la siguiente forma. Se calcula como f de x más delta x. ¿A qué le llamo x más delta x? A eso poquitito que yo me moví, o sea, este punto, o sea, este valor sería. Y el y más delta y sería el 0,95, o sea que el x más delta x y más delta y, nosotros expresamos a ese punto al que yo me moví, menos la función en el punto en el que estaba, que es 2,1. Entonces eso es lo que hacemos. Esa forma, el x más delta x, que estamos diciendo, nos estamos moviendo un poquito del punto. Entonces por eso lo expresamos con esa letra x más delta x. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es la función evaluarla en el punto ese x más delta x y más delta y, que es en el que al que yo me moví, que sería esto, menos la función en el punto 2,1. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar nada más. O sea que me va a quedar 2,05 al cuadrado menos 2,05 por 0,95. Menos la función en el punto 2,1, que me quedaría 2 al cuadrado 4 menos 2 por 1, o sea que me quedaría esta expresión, o sea, todo esto menos 2. Que el incremento de z sería 0,255. Ahora, ¿qué es la interpretación geométrica que uno puede hacerle al incremento? O sea, geométricamente, ¿qué representa el incremento? Representa una diferencia de altura de 2 puntos sobre la curva. Es decir, eso es lo que hallamos con el incremento. Si ustedes se fijan, f de x delta x y delta y no es otra cosa que, o sea, el resultado de esto me va a dar el valor de la imagen en ese punto. Lo mismo que el resultado de f en el punto 2,1, lo que me va a dar es otra imagen. Entonces lo que yo estoy haciendo es calcular la diferencia de alturas entre esa imagen a la que yo me moví, menos la imagen de la función en el punto en el que yo estaba 2,1. Eso es lo que representa geométricamente. Ahora, ya van a ver que ese incremento se asemeja mucho al valor del diferencial, que ya vamos a ver qué es lo que es el diferencial. Pero eso sería como uno calcula el incremento aplicando esta formulita. Ahora, el otro punto, lo otro que me piden en el B es haz el diferencial total de la función en el punto 2,1. Entonces, ¿cómo se calcula el diferencial de z? ¿Cómo? Este sería el diferencial de primer orden, porque estoy utilizando derivadas parciales de primer orden. Entonces decimos la derivada parcial de f respecto de x en el punto por diferencial x. Este diferencial x lo calculo como el delta x. ¿Cómo se calcula el delta x? 2,05 menos 2. Más la derivada parcial de f respecto de y en el punto por diferencial y. ¿Cómo se calcula el diferencial y? Como delta y. 0,95 menos 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar las derivadas parciales y calcular el diferencial x y el diferencial y. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x, que sería esta función que tengo acá, si yo derivo con respecto a x, ¿cuánto me queda la derivada parcial de f respecto de x? O sea, esta es la 2x función. menos 1. 2x menos 1. 2x menos. Menos y, perdón. Bien, cuando reemplazas sí te queda menos 1, exacto. 2x menos y. Pero yo había como dicho, sí, te queda menos 1, claro. Después acá te queda 2x menos y cuando vos evaluas, porque es la derivada parcial de la función, en el punto 2,1. Entonces cuando vos evaluas te queda 2 por 2, 4, menos 1, te queda 3. Por eso es que acá va 3. Por el diferencial x, que se calcula de esa manera como les dije. 2,05 es un delta x diferencial x, nosotros lo escribimos como los valores son aproximados al valor de delta x, lo calculamos de esa manera. Es decir, 2,05 menos 2, que acá está puesto. Y ahora sería más la derivada parcial de f respecto de y. Cuando yo derivo la función esta respecto de y, ¿cuánto me queda? Menos x. Me queda menos x. Y cuando yo evalúo en el punto el menos x, ¿qué me queda? O sea, me queda menos 2. Por eso que acá dice menos 2.
por el diferencial y, que sería 0,95 menos 1. Entonces, si yo resuelvo esta cuentita, me queda que el diferencial de z es 0,25. O sea que el incremento, el ejercicio que viene, o sea, el ítem que viene, me compare los valores hallados en A y B. Entonces, ¿qué conclusión podemos hacer? Y que los valores son aproximadamente muy cerquita. ¿Cuál de los dos me conviene utilizar? Y porque es más fácil para las cuentas que tengo que hacer, es más fácil calcular el diferencial que el incremento. Pero eso es lo único que hay que hacer en ese punto, que dice compare los resultados obtenidos. Y luego de eso, los puntos que vienen, me pide que estime el error, determina el cambio absoluto, relativo y relativo porcentual. Ustedes, justamente donde está ese ejercicio, arriba de ese ejercicio tienen cómo se calcula el cambio absoluto, cómo se calcula el cambio relativo y el cambio porcentual. Y el error va a ser esa cota de error que me queda, que ya voy, que me estoy yendo para el otro lado, el error que uno la calcula como esa diferencia entre el incremento y el diferencial z, ese error cometido en los cálculos. Entonces el incremento es 0,255 y el diferencial 0,25, o sea, son muy cercanos los valores, pero hay un pequeño error en esas cuentas que uno hace, digamos que hay un error. Y ese error se calcula de esta manera, o sea que hago esto menos esto, y me queda que el error es 0,05. Obviamente que ese sería el error, casi es muy pequeñito. ¿Cómo se calcula el cambio absoluto? Es el valor del incremento en AB, que el valor del incremento, ¿está bien? Incremento sería 0,255. El cambio relativo es digamos que se calcula como el incremento de z en AB sobre el valor de la función en AB. Y el valor de la función en AB, ¿se acuerdan que nos había quedado, o sea, si yo evalúo en el punto me queda 4, menos 2 me queda 2. O sea que sería, ¿cómo calcularíamos ese cambio absoluto, ese cambio relativo? El incremento es 0,255 y el valor de la función 2. Entonces, el cociente me quedaría este valor, que sería 0,1275. Y el cambio porcentual es lo mismo que el relativo, pero lo multiplico por 100. Es porque yo quiero, o sea, es como el porcentaje del cambio relativo. O sea que si lo multiplico por 100 me queda 12,75%. Eso es lo único que hay que hacer en este ejercicio. Ustedes ya van a ver, no, todavía no terminé. Queda un poquitito más de este ejercicio. Después ustedes van a trabajar con la profe bien, van a ver los dibujitos, les va a mostrar eso que yo les estaba diciendo del incremento, que es el valor de la altura de la función en 2 puntos sobre la curva, y el diferencial de z, geométricamente también representa una diferencia de altura, pero de 2 puntos que se encuentran sobre la recta tangente. Esa es la diferencia entre el incremento y el diferencial de z. Obviamente que la fórmula, pero la interpretación geométrica de uno y de otro son distintas. Ya van a ver, la profe les va a mostrar el dibujito, les va a mostrar esa diferencia de altura y les va a hablar de la linealización y de la ecuación del plano tangente y de todo esto que estamos trabajando nosotros, que todo se unifica en esta parte, o sea, todo se utiliza ahora. Esperen que chique un poquitito. Lo otro que me pregunta es encontrar la ecuación del plano tangente en el punto, que eso es lo que hicimos recién, o sea, lo hicimos en otro ejercicio, pero ya sabemos cómo se calcula la ecuación del plano tangente, que está acá, que es con la derivada parcial de la función en el punto por x menos a, más la derivada parcial de f respecto de y en el punto por y menos b, menos z menos c. O sea que ya teníamos casi todo, porque la derivada de la función en respecto de x era 3, por x menos a, que es 2. Más la derivada parcial de f respecto de y en el punto era menos 2, nos había dado, por y menos b, que sería y menos 1. Menos z menos c, que sería, que es el valor de la función en el punto, que nos había dado 2. Entonces, si uno hace el despeje, o sea, distribuye, me queda 3x menos 6, menos 2y más 2, menos z más 2 igual a 0. Entonces, si uno junta el menos 6 con el más 2, me queda menos 4, con el 2 me queda menos 2. O sea que la ecuación del plano tangente sería 3x menos 2y menos z menos 2 igual a 0. Ahora, esa es la ecuación del plano tangente, pero ahora lo que me va a pedir el ejercicio, o sea, lo que me va a pedir después de haber hallado la ecuación del plano tangente, me va a pedir que encuentre la aproximación lineal de la función en el mismo punto 2, 1. Si uno, esperen, ya vamos a hablar de esa, que es lo que me pide.
acá. Halle la aproximación lineal de la función en 2,1 y estime su valor en ese punto al que yo me he movido. Entonces, ya van a ver que terminamos hablando de lo mismo. Pero la aproximación, o sea, la expresión que me permite calcular el valor aproximado, la aproximación lineal de la función en P, es esta función que es L de xy es igual a f de AB por la derivada parcial de f respecto de x en el punto por x menos a, más la derivada parcial de f respecto de y en el punto por y menos b. Ustedes ven o sea, ustedes están viendo que esto que está acá, esperen. Esto que está acá, ¿a qué les hace acordar? Esto lo vimos. Y se hace la recta tangente, pero En realidad este es... no voy a poder escribir. Pero hay algo para escribir acá. No, esto para La recta normal, profe. En realidad este es el diferencial. ¿Vieron que nosotros recién... ¿Se acuerdan cómo se calculaba el diferencial? Ahí estaría. o sea, profe, es como la sea, que- función aumentada, por así decirlo. Sería el diferencial más la función en el punto. Pero ya van a ver que todo esto no es en vano. O sea, que sería el diferencial, este era el diferencial de z más la función en el punto. Pero la función en el punto es lo que nosotros llamamos c en la ecuación del plano tangente, ¿no es cierto? O sea, este c, que está acá, esperen que ponga la manito para no hacer un lío. A ver, ahí vuelvo. ¿Se acuerdan que este c es 2,1 f de 2,1? O sea que el c este no es otra cosa que la función en el punto. Entonces miremos. Tengo acá el diferencial y tengo acá la función en el punto. Si yo a este L de xy lo llamo z y paso este término para el otro miembro, ¿no tengo la ecuación del plano tangente? ¿No es igual a la ecuación del plano tangente si yo a L de xy la llamo z? Claro. Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Como la superficie y el plano tangente están tan cerca uno del otro, en las proximidades del punto que yo estoy calculando, podemos utilizar los valores de L de xy para aproximar los valores de la función. Entonces, lo que nos va a permitir hacer la aproximación lineal es hallar el valor aproximado de la función en un punto. Esta sería la expresión general. O sea, yo solamente acá reemplacé. Esto no es otra cosa que el diferencial de z, y acá le agregué el valor de la función en el punto, que es 2, que eso ya lo habíamos calculado. O sea que esta sería la aproximación lineal de la función en P. Ahora, esta aproximación lineal me va a servir para encontrar el valor aproximado de la función, que era x cuadrado por x menos y, en este punto que yo quiero saber 2,05, 0,95. Entonces, por eso dice, debido a que este punto es razonablemente cercano al punto 2,1, es factible utilizar la linealización para lograr la aproximación deseada, es decir, saber cuánto vale el valor aproximado de la función en un punto dado. Entonces, si yo quiero calcular el valor, porque dice, haya el valor aproximado de la función en ese punto 2,05, 0,95. ¿Qué voy a hacer? En la expresión de la aproximación lineal en P, voy a reemplazar por el valor aproximado al que yo quiero, que yo quiero saber de la función. Entonces sería, reemplazo, a donde dice x voy a poner 2,05 y a donde dice y voy a poner 0,95. Y el valor aproximado de la función en ese punto es 2,25. Si uno agarra y en la expresión de la función que es esta, x cuadrado menos x por y, reemplaza 2,05 al cuadrado menos 2,05 por 0,95, que yo se los he puesto acá, me da 2,555. O sea, que es verdad que son que son valores aproximados. Entonces, la aproximación lineal de f de xy, o sea, aproximadamente igual a L de xy, desempeña para funciones de dos variables el mismo papel que la aproximación de la recta tangente para funciones de una variable. Eso sería lo que nosotros hacemos, pero como la superficie y el plano tangente están tan cerca, nosotros podemos utilizar los valores del x para aproximar el valor de la función en ciertos puntos. Pero eso es lo que hacemos con la
aproximación lineal o linealización de la función. Hallar una función que me permita hallar el valor aproximado de la función. Si ustedes dicen, y en este caso, en este ejercicio, y la función es tan fácil que yo quiero saber el valor aproximado de la función en el punto y lo reemplazo. Pero no siempre las funciones son tan sencillas como para que uno pueda reemplazar directamente en la función. Entonces, utiliza la linealización, que sería, si ustedes se fijan, es prácticamente la ecuación del plano tangente a la superficie en ese punto. Bueno, a mí me queda una parte que es esta de hallar que una función es diferenciable utilizando la definición. Pero vamos a esperar que la profe les explique un poquito más para que no se pierda, porque en realidad cuando uno halla la diferenciabilidad trabaja con el incremento y llega a algo para demostrar que la función es diferenciable en un punto o en todo el dominio. Entonces, lo vamos a dejar acá, cosa que la profe les explique algo más, donde nos queda muy poquito, nos queda esto y nos queda hacer un ejemplo, y yo quiero ponerles algo de las condiciones necesarias y suficientes para que la función sea diferencial. O sea, que yo le agregaría una filmina más a esto. Y, o sea, que la clase que viene terminaríamos con esto que nos queda, que es muy poquitito, y arrancaríamos con el práctico número 3. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Nos vemos. Pero eso era un poquito de lo que les quería mostrar hoy en la clase. ¿Todavía están bien? ¿Fue mucho por hoy o